Muy bien, mis amigos, muy buenas tardes, noches, qué gusto poderlos saludar nuevamente, qué bueno que ya se encuentren conectados. Oye, qué gusto saludarlos, espero que les haya ido bastante bien en sus parciales. Oye, Buenas tardes, Lee, gusto saludarlo. Deli, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. gracias, mis amigos. Bienvenidos entonces, mis amigos, a nuestra sesión de esta tarde-noche. Primero quiero disculparme con ustedes, el martes pues me correspondió participar en un horario y bueno, de luto creo que ustedes se enteraron por ahí del fallecimiento de un docente la semana pasada y el martes pues fueron sus honras y pues por consiguiente me tocó a mí que participar ahí, por eso no pudimos tener actividad. Oye, quería disculparme con ustedes, pero ya no me fue posible conectarme, de hecho pues andaba en el tráfico ustedes, el tráfico es una locura ahora a estas horas, bueno, creo que ya a cualquier hora, locura el tráfico, ¿verdad ustedes? El tráfico y el calor. Nuestro país ha cambiado tanto, nuestra ciudad ha cambiado tanto, ustedes, que de verdad ahora ya a las 8 de la mañana hay un calor al mediodía, ustedes, que parecía el mediodía. Y a nosotros que nos toca que andar en la calle, de verdad, ustedes es más complicado todavía, pero por aquí presentarles mis excusas, mis amigos. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra charla esta tarde-noche. Ya casi estamos por terminar, mis amigos, bueno, de por sí el semestre, ¿verdad? Ya estamos a un par de semanas de terminar el semestre. La verdad es de que el tiempo se va bastante rápido y pues vamos a tratar de aprovechar al máximo este par de semanas que nos quedan de actividad regular todavía, de actividad regular. Así que bueno, mis amigos, hoy quiero que por favor nos ubiquemos en el material que hemos estado trabajando, que hemos estado viendo, ¿verdad? El famoso material de cursos libres, que nos ubiquemos ahí y que nos ubiquemos en el tema 5 patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado, que es precisamente el punto que sigue después de la Corte de Constitucionalidad, que fue lo último que vimos y que vino dentro de su examen parcial anterior, ¿verdad? Dentro de su segundo examen parcial. Hoy vamos a platicar un poquito de este tema del patrimonio del Estado, ustedes. Es un tema, eh, pues bastante bonito, digamos. Es un tema que requiere que tengamos un poco frescas algunas ideas de nuestro curso de Derecho Civil 2, cuando ustedes tuvieron la oportunidad de ver aquel famoso capítulo o el segundo libro del Código Civil, ¿verdad? De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Por ahí vamos a dar un breve repaso a esto para que tengamos las ideas de lo que vamos a platicar en esta tarde noche, mis amigos. Bueno, primero, mis amigos, es necesario que refresquemos, que platiquemos un poquito acerca de lo que son realmente los bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Verdad? ¿Qué son los bienes? No sé si alguien por ahí se anime a hablarnos un poco de qué son los bienes. Los bienes en general, ¿qué son bienes? A ver si alguien se recuerda por ahí. Algún valiente por ahí que se recuerde. Licenciado, perdón, buenas noches, buenas tardes, Eric le saluda. Son todos los bienes que pueden ser objeto de apropiación, licenciado. Es correcto, es correcto. Pues bien, en el material que les compartimos, hay una pequeña referencia a qué son los bienes, ¿verdad? Ustedes, y son todas las cosas u objetos que pueden ser, ¿verdad? Destinados a apropiación y a utilidad, ¿verdad? Pueden ser cualquier tipo de cosa, al referirse a que puede ser objeto de apropiación, es decir, que alguien lo puede poseer, que alguien lo puede dejar de poseer, que alguien lo puede ceder, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Realmente, mis amigos, una definición sencilla de bienes es que son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación y utilidad y se clasifican en inmuebles y bienes muebles, ¿verdad? Recordarán ustedes por ahí con esto su curso de Derecho Civil 2, ¿verdad? Bienes, toda aquella cosa que puede ser objeto de apropiación, de utilidad, ¿verdad? Y, ¿verdad? Se clasifican en bienes inmuebles y bienes muebles. Bienes inmuebles y bienes muebles.
Para el caso de los bienes del Estado, mis amigos, para el caso de los bienes del Estado, pues, vamos a atender a una clasificación de los bienes que hace referencia a quién pertenecen los bienes, ¿verdad? A qué persona pertenecen los bienes. Ustedes recuerdan a lo lejos, quizás, mis amigos, cuando viene el derecho civil uno, este tema de los bienes, que existen inmensidad de clasificaciones acerca de los bienes. Incluso hay un texto desarrollado por el maestro Francisco Flores, el querido maestro Pancho Flores, en donde él describe casi 20 clasificaciones distintas de los bienes. Pero no lo que nos atiende, que es derecho administrativo, ¿verdad? Vamos entonces a platicar de la clasificación de a quién pertenecen los bienes. Y los bienes, mis amigos, pueden pertenecer a particulares o al Estado, ¿no? A particulares o al Estado. Esto haciendo referencia de a quién pertenecen los bienes, ¿verdad? Bienes de propiedad particular y bienes del poder público, es decir, del Estado o del pueblo en general también. Teniendo claro entonces, mis amigos, qué son los bienes, ¿verdad? A quién pertenecen los bienes, ¿verdad? Es necesario entonces que entremos a una subclasificación y esta hace referencia, ¿verdad? Atendiendo ya a los bienes del poder público, al tipo de al cual vamos a hacer referencia. Tenemos bienes de uso común y bienes de uso no común. Es decir, todos los bienes del Estado son bienes públicos. Hay bienes de uso común y bienes de uso no común. Dentro de los bienes de uso común encontramos, mis amigos, las banquetas, los parques, los puertos, los ríos, etcétera. Son bienes que todos podemos utilizar sin tener una condición para poderlo utilizar, para poder hacer uso de ellos. No necesitamos para poder utilizar una banqueta. No necesitamos una condición especial para hacer un parque. Ahora bien, los bienes de uso no común son aquellos, ¿verdad? Que el uso de ellos necesitamos de cierta condición. Por ejemplo, los hospitales y las escuelas. Y ustedes se preguntarán, ¿es un objeto de condición la utilización de un hospital o de una escuela? Bueno, si usted no es estudiante, no puede utilizar una escuela. Necesita estar inscrito, cumplir con un procedimiento administrativo para estar registrado en la escuela y poder utilizar ese bien. Un hospital, si usted no está enfermo, ¿para qué va a ir al hospital? Es una condición, ¿verdad, mis amigos? Entonces son bienes especiales, bienes de uso no común. Solo los van a usar los que tienen una necesidad y cierta condición para poderlos utilizar, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda hasta el momento, mis amigos. Yo los escucho. Muy bien. Entonces, mis amigos, hay un par de artículos que es necesario que conozcamos y que platiquemos un poquito acerca de ellos. El primero de ellos es el artículo 121 de la Constitución Política de la República. El artículo 121. Si alguien pueda, por favor, colaborarnos, dándole lectura al artículo 121 de la Constitución Política de la República, por favor. Con gusto, licenciado. Adelante. Dice, artículo 121, bienes del Estado. Son bienes del Estado. A, los de dominio público. B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven del límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Solo C, un momento ahí, mi estimado David, perdón, un momento ahí en este inciso. Bueno, primero los de dominio público, que ya veníamos hablando. El inciso B, aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos y ríos navegables y sus riberas. Y aquí una parte interesante. Los ríos, vertientes y arroyos que sirven del límite internacional de la República.
Error, ¿verdad, mis amigos? ¿Qué pasa si el río cambia de cauce? ¿Quién va a tener más territorio, el país nuestro o el país vecino? Y eso sucede mucho en muchos lugares de nuestro país, mis amigos. Solo quería hacer esta acotación ahí en este inciso. Y de hecho es un problema que se da para el tema de catastral, para el tema catastral, porque no solo para los límites fronterizos, sino también para límites municipales, se han fijado los ríos como límites. Y es un error, ¿verdad, mis amigos? Es un error. Imagínense, para invierno el río se crece y entonces ¿a quién le quita territorio? ¿Verdad? Son cuestiones que hay que madurar todavía por ahí, que hay que desarrollar y cambiar nuestra legislación para evitar precisamente que se sufra algún conflicto posterior, ¿verdad, mis amigos? Algún conflicto posterior. Muchas gracias, David. Continuemos, por favor. Continúo en el C. Sí, por favor. Muy bien. Inciso C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. D, la zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. E, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. F, los monumentos y las reliquias arqueológicas. G, los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privado que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. Y H, las frecuencias radioeléctricas. Muchas gracias, mi estimado David. A la orden Muy de... bien, bien, mis amigos, si ustedes se dan cuenta, es bastante extenso lo que abarca el tema de los bienes del Estado. Pareciera que ya casi hasta el aire le debemos al Estado, ¿verdad ustedes? Pareciera que casi que hasta el aire le debemos al Estado. Pero realmente las situaciones o lo que está regulando, en este caso la Constitución, son cuestiones de que si no se regulan de una manera adecuada, pueden dar lugar a una infinidad de conflictos, como ha sucedido tema de explotación minera o con el tema del agua, ¿verdad? Por ahí, Dora, por ahí tiene una duda, me parece. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Cabalmente lo que usted decía, tenía esa duda, licenciado, ¿por qué las mineras desvían los ríos? Sí, son propiedad del Estado, inclusive los ingenios también, pero fíjese que yo tuve una experiencia en un área de Zipacate, de propiedad de las costas del mar, que la misma OCREP les dan ese derecho, esa propiedad a las personas. Entonces, si eso es del Estado, ¿eso es legal, licenciado? Sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadora. Bueno, ¿es legal? Sí es legal, porque lógicamente se cumple con un procedimiento para adquirir esa propiedad. Que sea legítimo o que sea justo no lo es, ¿verdad? Recuerden que hay una diferencia entre algo legítimo y algo legal. ¿Qué es legal? Por supuesto que va a ser legal. Usted va con cualquier persona que tiene un chalet a la orilla del mar, le va a decir que ese terreno le pertenece. Y se lo demuestra con documentos legales, inscritos en registro de propiedad, etcétera. Que sea legítimo es lo que tenemos que cuestionarnos. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Por supuesto que pueden haber muchas cosas atrás de un procedimiento administrativo que quizás lleguemos a desconocer, quizás anomalías que se pueden presentar, ¿verdad? Pero que va a ser legal, sí va a ser legal porque se tienen los documentos para hacerlo y se cumple con un procedimiento para hacerlo, ¿verdad? Como digo, lo que cuestionamos acá es si es legítimo o no es legítimo el poseer este tipo de tierras cuando no todos podemos acceder a comprar un pedacito de playa, por ejemplo, ¿verdad? Por más que queramos y aunque se tenga quizás la plata para poderlo hacer, no todos tienen el acceso para poder comprar un pedacito de playa para tener un chalet. Entonces, como le digo, mi estimada, ahora, ¿qué es legal? Sí va a ser legal porque se hace legal. Lo que se cuestiona es si es legítimo o no es legítimo. No sé si ahí resuelve un poco su duda, Dora. Sí, licenciado, muchas gracias. Pues bien, mis amigos, sigamos entonces platicando de este tema. Vean, como les decía, pareciera que casi que hasta
que hasta el aire le debemos al Estado, ¿verdad, mis amigos? Pareciera que casi que hasta el aire le debemos al Estado. Pero afortunadamente no es así. Afortunadamente no es así. Dentro de todo esta serie de elementos que regula este artículo 121, hay algunos que tienen una regulación especial, ¿verdad? Como el caso de las aguas, como el caso del subsuelo, ¿verdad? Son situaciones que tienen una regulación especial y vamos a platicar de ello en unos minutos. Sin embargo, aparte de este fundamento constitucional, en el Código Civil también existen una serie de artículos que regulan el tema de los bienes propiedad del Estado. Y estos están regulados del artículo 456 al artículo 463 del Código Civil. Ahí en el material, por un error, creo que coloqué por ahí 453, pero es 463. Si tienen por ahí su Código Civil en la mano, pues sería excelente que pudieran ahorita pues abrirlo en el artículo 453. Si no, de todos modos, vamos a hacer ahorita una pequeña referencia del tema de estos artículos. Bien, el primer artículo, que es el artículo 456, ¿verdad? Establece el dominio de los bienes, ¿verdad? Y ahí hace la referencia que ya platicamos de a quién pertenecen los bienes, ¿verdad? Bienes de poder público y bienes de propiedad particular. Los bienes del dominio público, ¿verdad? Que son los que pertenecen al Estado y se dividen en bienes de uso común y bienes de uso no común, ¿verdad? El artículo 458 ya desarrolla esa división, ¿verdad? El artículo 458 que establece cuáles son los bienes nacionales de uso común y el artículo 459 cuáles son los bienes nacionales de uso no común. De uso no común. Dentro de los bienes nacionales de uso común, como ya mencionábamos, están los parques, etcétera. Se encuentran también los puertos, los muelles, los embarcaderos, los pontones, ¿verdad? Y otras obras que pueden ser de aprovechamiento general, ¿verdad? Las aguas de la zona marítima territorial, que ya hacía una referencia también a la Constitución, ¿verdad? Y la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Es decir, lo que abarca el territorio nacional dentro del mar, ¿verdad? Y el espacio aéreo y la atmósfera la estratosfera, perdón, en la sección y forma que determinan la ley. Es decir, entonces, que el Estado tiene propiedad no solo de la tierra, sino también del agua y también del aire, del espacio aéreo, ¿verdad? Del espacio aéreo. A eso se refieren estos artículos. Y el artículo 459 establece cuáles son los bienes nacionales de uso no común, ¿verdad? Y ahí establece, ¿verdad?, que son los que están destinados al servicio del Estado, como las escuelas, los hospitales, los terrenos baldíos, que son utilizados a veces para otro tipo de actividades, los excesos de propiedades también, ¿verdad?, que también le pertenecen al Estado, y los monumentos y las reliquias arqueológicas, entre otros que regula este artículo. Estimado Nelson, adelante, por favor. Philip, con respecto a los bienes del Estado, en la parte donde dice bienes nacionales de uso común, y los ríos del interior de la República también le pertenecen al Estado o pueden los particulares ser de su propiedad. Los ríos le pertenecen al Estado, tal y como está establecido en la Constitución y en otras leyes de nuestro país, de nuestro ordenamiento común, un ordenamiento ordinario. Ahorita vamos a entrar a platicar un poquito el tema de las aguas. Yo sé que ustedes tienen dudas con eso, pero ahorita vamos a entrar a ese tema para que resolvamos algunas dudas que tienen por ahí. Oye, para que resolvamos algunas dudas que tienen con respecto a este tema de las aguas, de los ríos, los nacimientos de agua, etcétera. Bien, tenemos claro entonces, ¿verdad, mis amigos? ¿Qué son bienes? ¿A qué clasificación estamos atendiendo ahorita? ¿Verdad? Y cómo se dividen los bienes del Estado. Los bienes nacionales de uso común y bienes nacionales de uso no común. Ahora bien, mis amigos, hay algunos bienes que, como yo les hacía referencia, tienen cierta regulación especial, ¿verdad?
Y vamos a platicar entonces en este momento acerca del dominio de las aguas. Dominio de las aguas. Es un tema bastante interesante, mis amigos. Un tema que ha generado conflictos en nuestro país de muchos años atrás. De muchos años atrás. Hace falta aún una regulación pertinente y atinada respecto a este tema de las aguas, ¿verdad? Está en el Congreso una ley de aguas desde hace muchísimos años que no se ha querido entrarle de lleno a conocer este tema para quizás no herir o entorpecer algunos intereses no tan nacionales, ¿verdad? No tan nacionales. Pero bien, las aguas le pertenecen al Estado no importando el lugar en el que se encuentren. Es decir, que si ustedes tienen una finca, y al hablar de finca, pues no me refiero a algo tan extenso, ustedes se recordarán que finca es cualquier proporción de terreno que ustedes tengan, no importando que si sea de 1 metro cuadrado o de extensiones pues más grandes. Si ustedes tienen una finca y en medio de esa finca pasa un río, el río le pertenece al Estado, no le pertenece al dueño de la finca, le pertenece al Estado. Sin embargo, la excepción, digamos, que realiza la misma legislación es que si se justifica la utilización de las aguas de ese río, ¿verdad? Ese río no es que pase a propiedad del dueño de la finca, pero sí va a ser explotado, ¿verdad? Sí puede ser explotado por el dueño de la finca, ¿verdad? Por el dueño de la finca. Entonces imagínense ustedes, si usted tiene una pequeña finca, un terrenito de 5 por 5, pero en medio de ese terrenito pasa un pequeño río, pero usted tiene un par de vacas, por ejemplo, usted puede justificar la utilización de las aguas de ese río porque necesita darle de beber a sus vacas. Imagínense ustedes, así es como se justifica la utilización de las aguas de un río cuando estos cruzan o atraviesan una propiedad privada. He ahí el hecho de que en grandes extensiones de tierra, en grandes fincas, a veces hasta se dan el lujo de desviar un poco, ¿verdad? De desviar un poco el cauce del río para aprovecharlo. Ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, mis amigos. Y como les digo, pues aún hace falta una ley que tenga los suficientes dientes o la suficiente fuerza poder regular y justificar este tipo de temas. Y por supuesto que este vital líquido pues no sea solo utilizado por un pequeño grupo de personas, sino que llegue a más personas, que llegue a más población. ¿Verdad? Quiero que nos ubiquemos por ahí en el artículo 127 de la Constitución Política, por favor, en el artículo 127. Alguien que nos pueda apoyar dándole lectura a este artículo 127, por favor. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Muchas gracias, estimado Donny. Bien, aquí está precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? Que hace referencia a la Constitución a una ley específica que regulará la área, pero aún nos hace falta. Y sigue entonces el tema de cómo se va a regular de mejor manera el aprovechamiento de las aguas. No sé si alguien nos pueda apoyar dándole lectura al siguiente artículo, al artículo 128, por favor. Sí, licenciado. Adelante, Baby. Me ganó. Electrificación. Se declara de urgencia nacional la electrificación del país con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades en la cual podrá participar la iniciativa privada. Perdón, es el artículo 128.
Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad, mis amigos? Fíjense bien, el aprovechamiento de las aguas, los lagos y los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra empresa que contribuya al desarrollo de la economía nacional. De la economía nacional. Por eso ustedes ven, por ejemplo, cuántos lugares hay por acá, por Occidente, en Tecpan, que de cómo nos gusta ir a comer por allá cuando se puede, ¿verdad ustedes? Y si se dan cuenta, ya hay un montón de lugares en donde ustedes pueden ir, almuerzan y dicen, y paseo por la naturaleza. Ahí está la justificación. Encuentran un nacimiento de agua, empiezan a explotarlo, pero están explotándolo turísticamente y está contribuyendo a la economía nacional de esa manera. Y así está justificando la utilización del río o del nacimiento, etc. Así es como se van dando este tipo de situaciones, mis amigos. Y si se dan cuenta, está en la misma Constitución. Y bajo el amparo de este artículo 128, imagínense ustedes todo lo que se puede hacer con las aguas. Pues hace falta, ¿verdad, mis amigos? Hace falta desarrollar de mejor manera este tema del dominio de las aguas. Un tema que ha sido de motivo de conflictividad en muchos lugares de nuestro país, especialmente en aquellos lugares en donde se han instalado hidroeléctricas, por ejemplo, donde han habido conflictos bastante fuertes, pero el Estado no tiene esa regulación adecuada y tampoco existe la voluntad para generarla, ¿verdad? Ustedes, como les decía, en el Congreso de la República está engavetada un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de ley de aguas. Nadie le quiere entrar, ¿verdad? Nadie le quiere entrar. Es políticamente incorrecto entrar. Pero ahí es como nos vamos dando cuenta, mis amigos, el porqué, ¿verdad? El porqué del abuso quizás del uso de las aguas por parte de algunas personas. Por parte de algunas personas. Bien, continuando entonces con lo que estamos platicando en esta noche ya. Vamos a platicar entonces ahorita de otro tema que es importante, que está regulado en una ley especial, ¿verdad? Y que también ha dado mucho de qué hablar en nuestro país, que es el tema del dominio del subsuelo. Fíjense pues, mis amigos, en el texto sobre el cual estamos trabajando, pues ahí nos establece que el subsuelo también es parte del patrimonio del Estado, ¿verdad? Y es por ello que este se ve involucrado directamente en toda actividad, por ejemplo, de minería o de explotación de hidrocarburos, ¿verdad? Que se realizan, ¿verdad? Aparentemente en propiedades privadas, ¿verdad? La explotación minera en nuestro país es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, ¿verdad, mis amigos? Lugares en los cuales no se ha logrado desarrollar esta actividad porque ha habido oposición de parte de las comunidades, lugares en los cuales sí se ha logrado desarrollar esta actividad, pero ha provocado muchos daños al ambiente en general, y lo que recibe el Estado pues no es suficiente para paliar o para reparar este daño que se hace a la naturaleza en general, al ambiente en general. Se escucha mucho el tema de la explotación minera. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado el tema de la explotación de hidrocarburos, que en nuestro país también se da. Ustedes dicen, pero ¿cómo? O sea, si hay petróleo en nuestro país, sí hay. Por supuesto que hay petróleo en nuestro país. Por allá, por el norte de nuestro país, especialmente en Petén, hay algunos lugares en donde existe una explotación de este tipo de hidrocarburos, ¿verdad? Que nada de este producto se queda en nuestro país, todo se va al extranjero y se lleva directamente a través de un oleoducto desde Petén hasta Puerto Barrios o Puerto Santo, no recuerdo cuál de los dos es. Imagínense ustedes, qué inversión, pero cuánto están recibiendo las personas que están explotando hidrocarburos, y habrá que ver cuánto es lo que recibe el Estado
por la explotación de estos hidrocarburos. Pues bien, mis amigos, ¿qué quiere decir este tema del dominio del subsuelo que le pertenece al Estado? Si algún día usted en su casita empieza a excavar y de repente de un piochazo empieza a salir pues un producto negro líquido conocido como petróleo, este petróleo no le va a pertenecer a usted, le va a pertenecer al Estado, ¿verdad? Eso es algo que debe de tener claro. Su bien, su inmueble, su casa, todo le va a seguir perteneciendo a usted, pero lo que salga de allí abajo le pertenece al Estado. Ya le pertenece al Estado. ¿Cuál es el límite del subsuelo? ¿En dónde empieza el subsuelo? Realmente no está determinado en una ley en dónde empieza el subsuelo, ¿verdad? Para los ingenieros, el subsuelo empieza después de los 6 metros, para otros después de los 10 metros, para otros empieza después de los 60 metros, imagínense ustedes, es posible, si no miren ustedes acá en la capital hay edificios hasta con 6 sótanos de parqueo. Entonces imagínense ustedes todo lo que tuvieron que hacer o cómo justificar la utilización de ese subsuelo, ¿verdad? Pero como les digo, todo se puede debido a que las regulaciones no son las adecuadas todavía. No son las adecuadas todavía. Y no existe la voluntad política para generarla. Solo acá en la capital, mis amigos, ¿cuántos proyectos de apartamentos hay en construcción? Imagínense cuántos parqueos se necesitan, cuántos sótanos se necesitan, ¿verdad? Para albergar a toda esta cantidad de personas que van a vivir en este tipo de proyectos. Entonces, imagínense ustedes cuántos intereses pueden verse inmiscuidos en este tipo de temas como el dominio del subsuelo. Como el dominio del subsuelo. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Yo les escucho. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Bien. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Adelante, En este caso, lo que usted mencionaba con lo del tema de las construcciones que ocupan el subsuelo para hacer varios parqueos, pero esto no va contemplado en lo que saca, bueno, ellos tienen que sacar ahora un permiso por construcción que lo impuso la MUNI, ¿verdad? correcto. Y esto no debería ir incluido en esa forma que ellos llenan para esa construcción. Por supuesto que sí va incluido. O sea, todos esos proyectos requieren de una licencia de construcción. Ahí ellos tienen que presentar todos los planos, ¿verdad? Referentes a la construcción que van a realizar, incluyendo el uso del subsuelo que van a hacer. Pero, aunque lo presenten, como le digo, no existe en la legislación algo que determine a partir de cuántos metros abajo del suelo se considera ya subsuelo. Y por ende, las municipalidades no pueden decirle, mire, no puede construir 3 sótanos porque solo está permitido construir uno. No, no le pueden decir eso porque no hay ninguna legislación. Puede ser de que a través de un acuerdo municipal se pongan ciertos límites, ¿verdad? A las construcciones subterráneas. Pero, ¿verdad? Pero si se logra justificar la construcción a través de los procedimientos técnicos que establezcan que se van a construir de manera tal que no va a sufrir ningún daño al momento de un temblor o de un terremoto, va a ser muy difícil que el Estado o la institución de que se trate pueda oponerse o pueda negarle la licencia de construcción al proyecto de que se trate, al proyecto de que se trate. De acuerdo, licenciado. Sí lo presentan, pues sí lo presentan para solicitar la licencia de construcción, pero Ajá. digo, no existe una norma que establezca específicamente, mire, solo puede construir hasta 10 metros debajo del suelo, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, gracias, licenciado, muy amable. Licenciado, perdone con una duda. Adelante, Eric. Así como usted mencionaba de que por suerte o por
infortunio, no sé, un piochazo y resulta saliendo ese líquido negro de mi residencia, el tipo de regalía que daría, digámoslo de esta forma, el Estado equivaldría a la reparación del hoyo que se ocasionó por el mencionado líquido. Oye, puede llegar a un tipo de indemnización monetaria, o por qué no decirlo, hasta un acuerdo para comprar el terreno, o en alguna de esas opciones, licenciado. El problema ahí, mi amigo Eric, es lo que hablábamos, que el hidrocarburo le pertenece al Estado. Si como usted, como mencionábamos, de un piochazo empieza a salir un montón, mejor trate de tapar el agujero que realizó para que ya no siga saliendo. Porque de lo contrario sí le va a producir un daño y el Estado no le va a pagar ese daño. Porque el bien del Estado está debajo, lo que está sobre, el Estado no se lo va a reconocer. Y aunque usted venda su inmueble o venda su terreno, usted solo puede vender el inmueble o su terreno, ¿verdad? No puede vender lo que está debajo de. Es distinto, por ejemplo, a otros países en donde las legislaciones sí establecen, ¿verdad?, que el dueño del terreno, pues es el dueño de ese líquido que se está encontrando, como tengo entendido que es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso de que pues existen personas que sí se han hecho millonarios, así que literalmente de un piochazo, ¿verdad? Esto es lo que cambia, mi estimado Eric. O sea, el Estado como dueño del líquido no le va a reconocer nada, porque el líquido es del Estado. Y aunque se le produzca un daño, el Estado no lo va a resarcir. Entonces, así como a lo que especificaba en el documento, más que todo, resumido, regalías por parte del Estado, no habría ningún tipo de regalía en ese caso. En este caso no. Habrían regalías para el Estado, por ejemplo, si usted viene y negocia con alguien que sí logre o que usted mismo logre la licencia de explotación de ese hidrocarburo y tenga el equipo necesario para poder explotarlo y sacarlo, y ahí sí, el Estado tendría que recibir una regalía de parte suya, porque usted está explotando ya ese hidrocarburo, ¿verdad? Ya está explotando ese líquido, ¿verdad? Ya está explotando ese líquido y usted ya tendría que darle una regalía al Estado por la explotación de ese líquido, ¿verdad? Por la explotación de ese líquido. Ok, entonces el tipo de regalía del Estado hacia mi persona, pongámoslo así, no existiría ese. No, hacia la del Estado hacia la persona no. Licenciado, muy amable. Me preguntan por ahí, bueno, si el Estado puede llegar a expropiar la propiedad, no puede llegar a expropiar. Bueno, dependiendo del tipo de expropiación, porque puede hacer una. Recuerden de que hay distintos tipos de expropiación, que de hecho también vamos a platicar de eso en una sesión posterior. Puede hacer que al Estado sí le interese y realice una expropiación, pero regularmente el Estado realmente no tiene la capacidad para explotar, por ejemplo, este hidrocarburo, el famoso petróleo, y por eso es que mejor se hace esa negociación y trata de recibir pues ciertas regalías, ¿verdad?, de parte de quien está y sí tiene la capacidad de explotar ese hidrocarburo, ¿verdad? Ese hidrocarburo. Muy bien. Por ahí me pregunta, bueno, en el caso del uso de las aguas se justifica según el artículo 128, pero legalmente, ¿cómo se justifica el uso del subsuelo? El caso del uso del subsuelo, mis amigos, como les digo, primero, no existe una legislación o una norma que establezca a partir de cuántos metros debajo de la tierra se considera ya subsuelo. Es una discusión que existe de manera técnica y de manera legal también. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, no se ha determinado a partir de cuánto se considera ya subsuelo. Era lo que hablábamos con el caso que preguntaba Laura, creo que fue, bueno, si se construye un edificio y este edificio va a tener 5 o 6 sótanos de parqueo, ¿se puede autorizar o no se puede autorizar? ¿Será que está usando el suelo? ¿Será que está usando ya el subsuelo? Pero no lo sabemos. Y las municipalidades acceden y lo autorizan porque al final de cuentas ellos están cobrando por otorgar una licencia de construcción y van a seguir cobrando un impuesto único sobre inmueble. Entonces, ahí es donde existe este tipo de contradicciones
que al final de cuentas tienden a ser por factores más económicos, ¿verdad? Que se otorgan este tipo de autorizaciones. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Muy bien, mis amigos. Algo que se me pasó por ahí del punto de los bienes del Estado. Hay algunas características que tienen los bienes del Estado, ¿verdad? Son inalienables, son imprescriptibles, son inembargables, ¿verdad? Y son exentos de pago de tributos, ¿verdad? Estas características son importantes que nosotros las tengamos bien claras y que no se nos olviden, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes en un futuro, que Dios así lo quiera, que de repente estén asesorando a alguna institución y les llega un embargo porque les van a embargar X inmueble. Imagínense ustedes, que la mayoría de jueces pues manejan muy bien este tema, pero imagínense que llegue por ahí un embargo al edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo. Es algo que no se puede dar, ¿verdad? Porque así se establecen y estas son parte de las características de los bienes del Estado, ¿verdad? Entonces que no los vayan a sorprender, ¿verdad, mis amigos? Porque a veces, ¿verdad? A veces, recuerden ustedes que el Estado es moroso con muchas personas también, y quisieran estas personas a veces embargar o de alguna manera presionar al Estado para que pague, pero no es posible mediante este tema del embargo. Distinto, ¿verdad? Distinto a los bienes propiedad de particulares, que eso sí se pueden embargar. Bien, mis amigos, entonces lo dejamos por acá en esta noche. Espero poderlos saludar el próximo día martes, desde ya que tengan un excelente y bendecido fin de semana, mis amigos. Gusto saludarlos. Igualmente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Sí. licenciado. Noche, licenciado. Buenas noches, Lic.